31 de diciembre de 2021 y estamos acá cumpliendo nuestros 9 meses al aire, firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Cómo les va, querida teleaudiencia de TELS TV? Para quienes están mirando La Raíz a través de TELS TV en este momento, saludamos a Esteban Morales, ahí del otro lado en los controles como siempre. Un placer estar con ustedes hasta el último día del año, hasta el 31 de diciembre. Y para el que no esté mirando La Raíz en vivo a las 21 horas por TELS TV, como estamos saliendo en este viernes, bueno, me pueden encontrar en La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel en YouTube. Hoy tenemos un programa especial, así como la clase pasada, la noche de la Nochebuena, antes de la Navidad, hicimos un programa único sobre Hanukkah, la festividad de las luces, que quiero aclarar, porque yo, como siempre digo, veo los videos y después digo, bueno, aclaro las confusiones. En un momento cuando hablé de Judas Macabeo y Matatías Macabeo, me hice un entrevero ahí, porque esta gente que rededica el templo para el Señor, es una familia de gente, como expliqué, que se llamaban los Macabeos, y hay un Matatías Macabeo y después hay un Judas Macabeo. Y mirando el video me parece que en algún momento como que mezclé esos nombres, ¿no? Por las dudas lo aclaro. Y también al final del programa, cuando mostré las fotos y dije que Jerusalén tenía puertas, quiero aclarar que son 8 puertas que tiene Jerusalén. Jerusalén tiene 8 puertas antiguas de entrada a la ciudad antigua o a la parte antigua. Creo que dije 12 puertas, no, son 8 puertas que tiene Jerusalén. La puerta de los leones, la puerta de Jaffa o Yafa, la puerta de Damasco, la puerta dorada, que es una que está tapiada, porque el sultán Suleimán la mandó tapiar, pero por esa puerta se cree que va a entrar el Mesías. 8 puertas, no 12 puertas. Bueno, eso respecto al programa pasado, que lo podés encontrar en la lista de reproducción de Variados. A ver, la lista de reproducciones del canal son con las temáticas que vamos tocando, ¿verdad? Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, todo lo que será ya fue, paralelismo entre los juicios de Apocalipsis y las plagas de Éxodo, la oración es transformación, Israel, su historia, nuestra historia, las fiestas de Jesús, Jesús el jardinero, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los Nefilim, semiángeles o humanos, y hay una categoría que es variados. En esa categoría cada video es único, es un solo tema que no tiene nada que ver con los otros temas. En la lista de reproducción variados tú vas a encontrar el estudio sobre el Seder de Pesaj o la mesa de Pascua de los judíos, un estudio sobre la misericordia de Dios, un estudio sobre el arrepentimiento, un estudio sobre la Hanukkah, que fue lo que hicimos la clase pasada, Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces, y ahora vas a encontrar el estudio de hoy en la categoría variados, así que ya hay 5 videos ahí, y vamos a culminar el año con un tema, con un broche de oro, que es la historia y los fundamentos de lo que se conoce como el judaísmo mesiánico. Historia y fundamentos del judaísmo mesiánico. Cuando yo empecé el primer programa, Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, expliqué en la introducción por qué era La Raíz, quién era yo, cuáles eran mis estudios, por qué denomino a este canal como un canal de estudios mesiánicos, qué quiero decir con esto. Y hace unos años me invitaron a dar una charla a una keilá, a una sinagoga, que para quienes viven en Montevideo la pueden ubicar, está en la calle Canelones, casi Paraguay, a un grupo de ancianos judíos que se reúnen todas las semanas en esa keilá y que ellos no podían entender cómo es esto de judíos mesiánicos. Porque mesiánico es cristiano, entonces es como decir judíos cristianos. ¿Cómo es esto de quiénes son los judíos mesiánicos o los judíos cristianos? Entonces, a través de un amigo me invitaron a dar una charla muy linda a ese grupo y di hace años esta charla que hoy voy a compartir con ustedes, para lo cual hice todo un estudio, ¿verdad?
Y en esa charla, después de esa charla, en agradecimiento me regalaron este precioso libro de Marc Chagall, el famoso pintor bielorruso judío, que es fue un pintor judío de fines del siglo XIX y murió en pleno siglo XX, pero tenía como una obsesión con la cruz y con el Cristo. Y miren acá la crucifixión blanca de Marc Chagall, y como verán, ese Cristo tiene mucho como de un hombre judío. Bueno, esto fue una atención, en atención a mi charla en esa Keilah de Montevideo, Uruguay. Ellos muy amablemente me regalaron este libro de Chagall, además de haber ofrecido una comida después de la reunión, ¿no? Y ahí fue cuando por primera vez compartí este estudio sobre la historia y los fundamentos del judaísmo mesiánico. Entonces, primero tenemos que explicar qué entendemos por judaísmo mesiánico. Bueno, la definición es fe, práctica e identidad en continuidad con el judaísmo y firmemente devota a Yeshua, es decir, a Jesús, como el Mesías judío. Es la fe, la práctica y la identidad con el judaísmo y en manera específica y en forma devota con Yeshua, con Jesús, como el Mesías judío. No es nuevo. El movimiento original de discípulos de Jesús que dio origen al cristianismo era inicialmente una secta judía compuesta por judíos devotos que practicaban el judaísmo. Tanto María, la madre de Jesús, como sus discípulos eran todos judíos, como los 120 que estaban en el aposento alto en aquel Pentecostés donde nace la Iglesia Redimida, como las personas que se convirtieron al Evangelio, los 3.000 que se convirtieron al Evangelio en esa oportunidad tras la predicación de Pedro, eran todos judíos. Y en este sentido, el judaísmo mesiánico tiene miles de años y antecede a lo que podría interpretarse como el cristianismo propiamente dicho. Jesús, Yeshua, como se dice en hebreo, fue un rabino judío quien comenzó su ministerio público a la edad de 30 años, según lo detallan los evangelios, y era lo típico en los maestros rabinos de la época. Más o menos era la edad a la cual los rabinos comenzaban su ministerio público. Él elige un grupo de 12 discípulos, o lo que se dice en hebreo talmidim, los talmidim, talmid, un discípulo, talmidim, 2, 3, 4, la forma plural de talmid, discípulos. Jesús elige 12 talmidim, en referencia a las 12 tribus de Israel, un número clave para el judaísmo. Es un maestro judío que se bautiza hacia los 30 años y comienza entonces su ministerio público y plantea su alajá. Su alajá es el camino, su forma de interpretar la Torá. Si conocemos acerca del judaísmo, al leer el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta del contexto judío que lo inspiró y en el cual se escribió. Cuando el Señor Jesús dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, a ver, cada maestro judío decía, yo soy el camino, es decir, esta es mi alajá, este es mi camino, esta es mi forma de interpretar la Torá. Entonces nosotros no tenemos que perder conciencia de que Jesús era un maestro judío. Yo no sé, Esteban, si vos tenés la presentación de PowerPoint ya pronta, pero cuando la tengas ahí, la primera diapositiva hace referencia al programa, la raíz. Porque bueno, hoy es el cierre del año, de los 9 meses, y cuando abrimos el año con la primera presentación de PowerPoint, en el primer estudio, estaba el título del programa, La Raíz, y este cuadro de Vincent van Gogh, que precisamente es sobre raíces de árboles. La siguiente diapositiva tiene el título del estudio de hoy, Historia y Fundamentos del Judaísmo Mesiánico. Recuerden que mesiánico es lo mismo que cristiano. Mesiánico, de Mesías, Mashiach en hebreo, como cristiano, de Cristo, Christos en griego, el ungido. Pero es lo mismo, solo que mesiánico nos remite a ir al estudio de lo propiamente judío. Y la siguiente diapositiva tiene dos fuentes fundamentales en las cuales yo me basé para compartir toda esta información, amén de otras, ¿no? Porque uno investiga, googlea, se mete en internet. Pero yo, recuerden que estudio en el Instituto Holy Language desde el año 2014, un instituto judío mesiánico en Canadá, Holy Language Institute, Instituto de Lengua Sagrada, con mi profesor Izzy Abraham. Y también yo hice 16 materias
en el MJBI, el Messianic Jewish Bible Institute, Instituto Bíblico Judío Mesiánico, que tiene su sede en Dallas, Texas. Y como yo en un momento acá en Uruguay me congregué con un grupo judío mesiánico llamado Betel, que venían de la Argentina, ellos hacían la conexión con el MJBI, el MJBI, y ahí estudié 16 materias, y es todo relacionado con el judaísmo mesiánico, y parte de lo que comparto hoy, bueno, es información que yo aprendí en estos lugares. Cito las fuentes para que haya una idea de que hay un sustrato, un sustento atrás de todo esto, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva menciona ahí un nombre que es Hillel. Aparece ahí el nombre Hillel. Este señor que vivió del año 110 a.C. al 10 después de Cristo, fue un gran maestro del judaísmo, y en parte hay quienes creen que algunas de las enseñanzas de Jesús pueden haber estado inspiradas en él, porque había dos grandes maestros, Hillel y Shammai. Hillel, que era muy por la misericordia, digamos. De hecho, bueno, acá hay una estatua que lo representa a Hillel y a una persona que, si no sé si observan, está parada sobre un solo pie, y esto es toda una anécdota que en algún otro momento contaremos, de una persona que le vino a hacer una pregunta a Hillel, y Hillel le dijo, bueno, si podés escuchar manteniéndote en un solo pie. Entonces está esta estatua en honor a Hillel. Imagínense que es contemporáneo de Jesús, solo que Hillel muere cuando Jesús era un niño, ¿no? Pero toda su influencia estaba en el judaísmo, y Jesús toma trazas de Hillel. Y en la siguiente diapositiva aparece el nombre del otro maestro, Shammai, que vivió del año 50 a.C. hasta el 30 después de Cristo. Este es más contemporáneo todavía de Jesús. Y este señor, Shammai, era otro grande y prominente rabino de tiempos de Jesús que influyó mucho las enseñanzas judías de aquella época. Este era más duro que Hillel. Shammai era muy duro. Y, por ejemplo, cuando nosotros vemos la interpretación de Jesús en cuanto al divorcio y lo duro que es Jesús en cuanto al tema del divorcio y del adulterio, que quien mira con deseo a una mujer ya está adulterando en su corazón, ahí nosotros podemos ver que Jesús se alineaba mucho con Shammai. Era muy estricto Jesús en ese punto. En otros asuntos Jesús es muy misericordioso y parecería seguir mucho a la escuela de Hillel. Nosotros podés volver a mí, Esteban. Nosotros vamos en el siguiente estudio, si Dios quiere, cuando empiece ahora el año 2022, en enero, vamos a hacer un estudio que ya no va a ser de una sola sesión, sino que nos va a llevar 2 o 3 sesiones, y va a ser un nuevo estudio, que es facciones del judaísmo, las facciones del judaísmo en tiempos de Jesús y la filiación de Jesús de acuerdo a sus enseñanzas. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús en los evangelios y decir, bueno, ¿Jesús dónde entra? ¿Era un fariseo? ¿Era un saduceo? ¿Era un celote? ¿Era un esenio? ¿Era un escriba? ¿Era un maestro de la ley? Bueno, eso lo vamos a estudiar. Y vamos a hablar de estos temas, de estos dos maestros, Hillel y Shammai. Pero el punto es que, si bien ellos habían fallecido y fallecieron antes de que Jesús falleciera, las escuelas farisaicas de aquel momento estaban influenciadas por una escuela y por otra, por la escuela de Hillel o por la escuela de Shammai. ¿Sí? Quiero decir que evidentemente en el estudio de hoy vamos a estar citando mucha historia, muchos nombres, porque es un estudio de historia, básicamente. Los Notzrim, así se le dice en hebreo hoy día a los cristianos. Un cristiano es un Notzri. Y la forma plurianos es Notzrim, N-O-T-Z-R-I-M, Notzrim. Los Notzrim, los nazarenos, porque la palabra Notzrim inicialmente significa nazarenos, hoy día en Israel significa cristianos, pero inicialmente significa nazarenos. Los Notzrim, los nazarenos, fueron una rama del cristianismo primitivo conformada por judíos seguidores de Jesús, que lo aceptaban como el Mesías, además de mantener la observancia de la ley y las costumbres judías. Así que vemos de hace cuánto tiempo viene esto. Padres de la Iglesia como Epifanio, Jerónimo y Tertuliano hacen mención de ellos en sus escritos. Se los consideraba como aquellos que aceptan al Mesías de tal manera que no cesan de observar la ley. Es decir, los Notzrim, los nazarenos, era una secta del judaísmo del primer siglo que creían en Jesús como el Mesías Salvador. Fueron los primeros cristianos, pero como tenían una conexión muy fuerte con el
también observaban la ley, guardaban el Shabbat, circuncidaban a sus hijos al octavo día, a los niños varones, y hacían toda la observancia judía, porque eran judíos que creían en Jesús como el Salvador. Epifanio, que es un padre de la iglesia que vive entre los años 310 al 403, señala lo siguiente. Pero estos sectarios, hablando de los nazarenos, no se llaman a sí mismos cristianos, sino nazarenos. Sin embargo, son simplemente judíos completos, dice Epifanio en su texto. Usan no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, como hacen los judíos. Epifanio escribe esto en el año 300 y pico después de Cristo. No tienen ideas diferentes, sino confiesan todo exactamente como lo proclama la ley y a la manera judía, excepto por su creencia en el Mesías, si se quiere, porque reconocen tanto la resurrección de los muertos como la creación divina de todas las cosas, y declaran que Dios es uno y que su Hijo es Yeshua, Jesús, el Mesías. Están adiestrados finamente en el hebreo. Nosotros también vamos a hacer un estudio donde vamos a ver que el hebreo se habló hasta entrado el siglo II después de Cristo. Están adiestrados finamente en el hebreo porque entre ellos la ley completa, los profetas y los escritos se leen en hebreo como ciertamente se hace entre los judíos. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos, solamente en lo que siguen. Están en desacuerdo con los judíos porque han venido a la fe del Mesías, pero aún están dirigidos por la ley, la circuncisión, el Shabbat y el resto. No están de acuerdo con los cristianos, no son nada más que judíos, Tienen la buena nueva, según Mateo, muy completa en hebreo, porque el Evangelio de Mateo fue escrito inicialmente en hebreo, porque es claro que ellos aún la preservan en el alfabeto hebreo como fue escrita originalmente. Ahora, este grupo que menciona el padre de la iglesia Epifanio, en el año 300, después de Cristo, dejó de ser aceptado en la comunidad judía alrededor del siglo II. Sus miembros eran considerados minim por el judaísmo, es decir, herejes, refractarios, pero siguió existiendo hasta el siglo V, cuando finalmente los pocos nazarenos reales que quedaron de la comunidad se asimilaron al Islam una vez deportados a Persia, y otros se asimilaron a los cristianos asirios de la iglesia nestoriana, que es la iglesia que cree que Cristo está separado radicalmente en dos naturalezas, una divina y una humana. Esta iglesia debe su nombre a Nestorio, obispo de Constantinopla, que vivió en el año 386 después de Cristo. Hoy día los nestorianos, donde están los nazarenos también, se encuentran principalmente en Irak, Irán y Siria, y su número asciende a unos 500.000. Ellos se autodenominan todavía hoy día nazarenos. Y una característica distintiva de los nestorianos es que creen que en Jesús cohabitaban dos naturalezas, una divina y una humana, pero que estaban separadas radicalmente. La Iglesia Católica, pese a su persecución al judaísmo en algún momento de la historia, también está ligada tan fuertemente al judaísmo que aún aspectos más superficiales, como la arquitectura de sus templos o las vestiduras sacerdotales, nos remiten al tabernáculo y al templo de Salomón o el de Zorobabel en tiempos del Antiguo Testamento. Cuando vos entras en un templo católico hay tres partes: el altar, el atrio, que es toda la entrada y donde se sientan los fieles, el altar, donde el cura da la misa, y el lugar santísimo, que es a donde el cura va en el momento de sacar el pan y el vino. Bueno, toda iglesia católica tiene esta división triple: altar, lugar santo y lugar santísimo, como el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento. Y las vestiduras de los sacerdotes católicos remiten en mucho a las vestiduras de los sacerdotes judíos del Antiguo Testamento. Y estamos hablando de un aspecto externo, litúrgico, arquitectónico y de vestimenta, ¿no? Pero también podemos pensar en el énfasis que la Iglesia Católica da, si hablamos de algo más profundo, en cuanto a la caridad. Igual que los judíos, la Iglesia Católica enfatiza mucho el tema de la caridad, la acción social, el cuidado hacia los pobres. Lo mismo que el judaísmo. Esto es todo heredado de los judíos.
Y lo mismo vale para la importancia dada a la comunidad. En el protestantismo es como que hay un énfasis en la individualidad y en mi relación con Dios. En la Iglesia Católica hay una relación personal, pero también es muy importante el concepto de comunidad y de cuerpo. Y eso es tomado del judaísmo. En el judaísmo el concepto de comunidad es muy importante también. Y así como en el judaísmo, además de la Torá, se valora la tradición y las interpretaciones de los rabinos contenidas en el Talmud, así también los católicos valoran la tradición y el pensamiento de los papas y las decisiones tomadas en sus concilios más allá de la Biblia. Así que en eso también hay, es decir, lo que digo todo esto para que veamos que hay un acercamiento grande y fuerte entre la Iglesia Católica y el judaísmo, partiendo de la doctrina, obviamente, ¿no? Porque es el mismo Dios, pero más allá de eso hay otros aspectos que también mancomunan a la Iglesia Católica con el judaísmo. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica Apostólica albergó líderes relevantes que amaban al hebreo, como por ejemplo Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, el que hizo la traducción a la Vulgata, como vimos en otros estudios, Clemente de Alejandría o Teresa de Ávila. Y acá me voy a detener y después vamos a ir a la presentación de PowerPoint. La famosa Teresa de Ávila, que vivió en el 1515 a 1582, una de las fundadoras de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que hacen mucho por el pobre, nieta del marrano Juanito de Hernández. Es decir, que Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, gran santa católica, era nieta de un marrano, era nieta de un judío converso al cristianismo, Juanito de Hernández. Y los textos, los libros de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila están llenos de expresiones judías. Y así como Santa Teresa de Jesús y su abuelo, hay millones de católicos, han habido y hay y habrá millones de católicos en la historia, judíos por ascendencia, que han abrazado la fe en el Mesías a lo largo de la historia. Sí es cierto, hubo un pasado oscuro, el de la Inquisición, la que forzaba a las personas a aceptar al Mesías o morir, pero esa persecución no fue solo contra los judíos, sino contra todos los que se opusieron a la Iglesia, en la convicción de que lo mejor para las personas era creer en el Mesías, en Jesús, y que en caso de no hacerlo, morir quemados era darles la posibilidad de que su carne muriera, pero que su alma viviera. A ver, un disparate, por supuesto, pero hay que entender esa mentalidad a la luz del contexto en el que se gestó. Ni siquiera los sacerdotes tenían acceso directo a la escritura o la podían leer, y si la plana mayor de la Iglesia torcía un versículo, como el del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, cuando dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, primera de Corintios 5:5, entonces, si la plana mayor de la Iglesia interpretaba mal este versículo, en forma indocta, ese pasaje podía entenderse, daba el aval para la existencia de la hoguera como forma de purificación. Porque en 1 Corintios 5:5 el apóstol Pablo está hablando del famoso caso de la persona que se estaba acostando con la esposa del padre. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿no? 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces uno dice, bueno, pero acá Pablo está diciendo, hay que entregar a ese que se está acostando con la esposa del padre a Satanás. Es decir, hay que quemarlo para que su carne perezca, pero su alma sea salva. No, Pablo no está diciendo esto, de ninguna manera, ¿no? Pablo no está hablando de quemar a la persona en una hoguera, ni de torturarla para que cambie o de asesinarla. Lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice que se entrega a esta persona a Satanás es quitémosle la cobertura de la iglesia. Vamos a sacar a esta persona de la iglesia. No tenemos que tener misericordia con este que se está acostando con su madre o su madrastra. Saquémoslo de la iglesia, quitémoslo de la iglesia. De esa manera vos le quitás la cobertura y vos de alguna manera lo estás entregando, lo estás exponiendo al mundo, y al quedar sin protección divina es como entregarlo a Satanás. Para que en el rodar de la vida esa persona de repente recapacite en un momento y diga, me está yendo mal porque yo me alejé de la iglesia, hice algo horrible, me acosté con mi madrastra,
Bueno, y entonces, como dice Pablo, a ver si así su alma puede ser rescatada. Pero ese versículo mal interpretado fue una de las razones por las cuales la gente creía que vos tenías derecho como cristiano, si alguien no quería aceptar al Señor Jesús, a torturarlo o quemarlo. Pero hay que entender la cabeza de aquella época. No es lo mismo, eso también nosotros tenemos que entenderlo. Tenemos que ser cultos y educados en ese sentido. El hombre es el hombre y sus circunstancias, el hombre es el hombre y su tiempo. Estoy hablando de hombre en forma genérica, el ser humano. El ser humano es el ser humano y sus circunstancias, el ser humano y su tiempo. Nosotros tenemos que entender la cabeza de la época. Lutero fue el más grande reformador, te diría yo, de la historia. Y Lutero terminó levantándose en contra de los judíos y quemando sinagogas. Pero yo tengo que entender la cabeza de Lutero hace 500 años. No puedo decir que Lutero era un antisemita, de ninguna manera. Tengo que entender la historia, el contexto para el cual Lutero hizo lo que hizo, en el cual Lutero se movió y vivió y hizo lo que hizo. Lo mismo con la Iglesia Católica. Yo no puedo interpretar la Inquisición con la mentalidad de una persona del siglo XXI. Tengo que leer la Inquisición con la mentalidad de la gente de la Edad Media. Yo no puedo, del mismo modo, no puedo leer la esclavitud que fue aceptada hasta el 1800 en todas las sociedades del planeta prácticamente. No puedo leer la esclavitud con la mentalidad del siglo XXI. Tengo que leerla cuando voy a la esclavitud y la esclavitud en esos años con la mentalidad de la gente de esos años. No seamos ignorantes, por favor, por favor. Sepamos reconocer que los tiempos, los seres humanos a lo largo de la historia tenemos un techo. Y nosotros hoy, en este siglo XXI, tenemos un techo. Solo que no nos damos cuenta del techo que tenemos porque estamos viviendo y estamos transitando este momento de la historia. Pero dentro de un siglo, si es que el Señor todavía no volvió, cuando miren para atrás, se van a dar cuenta del techo que nosotros teníamos, los del siglo XXII, y van a decir, miren en este punto o en este otro punto los ridículos que eran los del siglo XXI. No es que somos ridículos, es que cada historia, cada etapa de la vida del ser humano tiene un techo. Y nosotros tenemos que ser cultos, tenemos que ser educados como iglesia, tenemos que dar el ejemplo como hijos de Dios y tenemos que pararnos en el momento histórico para hablar con un juicio crítico, para hacer un juicio de valor adecuado y no caer en burla, no caer en sorna. Respetemos la mentalidad de la gente. La gente es la gente y el tiempo en el cual viven. Entonces, se habla mucho en el caso de la Iglesia Católica de ese pasado para nada feliz con respecto al judaísmo y la Iglesia Católica, pero poco se dice del vuelco que la Iglesia Católica Apostólica ha dado. Ella ha pedido perdón públicamente por su agravio al pueblo judío y en el Concilio de Vaticano II, 1959-1965, convocado por el Papa Juan XXIII, se declara que Israel es todavía el pueblo elegido de Dios. Esto lo dice el Concilio de Vaticano II de la Iglesia Católica Apostólica. Israel es el pueblo elegido de Dios. Y se declara que el Shabbat aún es el día del Señor, de reposo, y que es un don de responsabilidad para el pueblo judío. Y que el Señor está con Israel en una relación de pacto. Entonces, no seamos ignorantes. Cuando hablamos de la visión de que nosotros tenemos de la Iglesia Católica, vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir lo que la Iglesia Católica hizo mal, también vamos a hablar del arrepentimiento de la Iglesia Católica. Vamos a decir la verdad. Bueno, antes de proseguir, quiero irme a la diapositiva 6, para hacer un poquito un raconto, donde aparece Epifanio, este primer padre de la Iglesia, que vivió hacia el siglo IV, año 310, al 403, y que era el que hablaba de la secta de los nazarenos. Después vienen, esos nazarenos se van a integrar al movimiento de Nestorio, y existen hasta hoy día, como vimos, hay 500.000 nestorianos que se hacen llamar a sí mismos nazarenos,
y que creían en esa dualidad en Cristo, 100% naturaleza humana y 100% divina. Aparece Teresa de Ávila como otro antecedente, en este caso del catolicismo y su acercamiento a los judíos. Teresa de Ávila, esta santa fundadora de las carmelitas, de la Orden de las Carmelitas Descalzas, con muchos escritos profusos en expresiones judías, nieta de un marrano, nieta de un judío converso, Teresa de Ávila. Y ahora después vamos a entrar en Calvino y la Iglesia Anglicana, año 1500 y 1534. Pero antes de entrar en Calvino y la Iglesia Anglicana, quiero que vayamos a la siguiente diapositiva, donde hay fotos de Ávila, precisamente. Ávila es una ciudad hermosa, medieval, no muy lejos de Madrid. Se puede ir y venir en el día y visitarla. Toledo, Ávila y Segovia. Miren la siguiente diapositiva. Parece como, cuando vos vas a Ávila, parece que estás como, no sé, en la época del Señor de los Anillos, en una época de una película de la Edad Media, todo impecablemente conservado, con esos estandartes colgados de los muros de la ciudad. Miren la siguiente diapositiva, las flores hermosas, un cielo límpido. Es hermoso Ávila, donde nació Santa Teresa de Ávila, que precisamente en la siguiente diapositiva, ya murallas adentro, encontramos la iglesia de Santa Teresa, y una diapositiva más todavía, que hay un patio, una representación de Santa Teresa niña, cuando ella, siendo una niña, si no me equivoco, 9 años tenía, no lo recuerdo bien, esto no lo chequeé, y ella tuvo un encuentro con Jesús. Fue una mística, una mística. El catolicismo ha dado a luz a muchos místicos, personas que tuvieron encuentros con Jesús muy fuertes, y después ellos generan órdenes, como en el caso de Santa Teresa de Ávila, la Orden de las Carmelitas Descalzas, que realmente generan un impacto en la sociedad. En el caso de las Carmelitas Descalzas, bueno, que viven en un ascetismo, un poco apartadas, pero que atienden al pobre. Lo mismo que, por ejemplo, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, con la orden que fundó, que atiende a los más pobres, a las castas más rechazadas de la India, de una manera increíble. Entonces digo, no es para despreciar estos místicos de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, que fueron tocados por el Señor Jesús y que han dejado su fruto. Y ni hablar de la literatura. Podés volver a mí, Esteban, ahora. En el caso de la literatura, la Iglesia Católica fue responsable en la Edad Media en pintura, en arquitectura, en literatura, en poesía, en música, las expresiones más altas de la historia del arte de la humanidad se las debemos a la Iglesia Católica en la Edad Media, por ejemplo. Y esta gente, como Santa Teresa de Ávila, nos ha legado con un maravilloso legado, valga la redundancia, en lo que es la cúspide del lenguaje español, del castellano, en la historia del planeta Tierra, ¿no? Bueno, pero vamos a la Reforma. La Reforma protestante, ayudada por la accesibilidad a la lectura de la Biblia a través de la imprenta de Gutenberg hacia 1440, trajo luz respecto a que aun cuando se pudiera considerar a la Iglesia cristiana o mesiánica como el Israel espiritual, hay un lugar especial en toda la Escritura para el pueblo de Israel o los judíos específicamente hablando. Hay que destacar a los puritanos que vienen de la Iglesia anglicana y a esta influenciada por el pensamiento de Calvino. Calvino fue un reformador suizo que vivió entre 1509 y 1564, y Calvino, este hombre suizo, este reformador suizo, creía clave estudiar la Biblia en su contexto cultural. Y aun cuando él creía en la teología del reemplazo, es decir, que la Iglesia es el Israel espiritual, y cosa que yo no estoy de acuerdo, y para mí está mal, y para muchos está mal la teología del reemplazo, porque la Iglesia es un tipo de Israel espiritual, es verdad, pero Dios sigue teniendo un trato con el Israel físico, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pese a que Calvino creía en la teología del reemplazo, él interpretó Romanos 11 de la manera correcta, entendiendo que el pueblo judío sería preservado por Dios y al fin de los tiempos reconocería en Jesús a su Mesías. Entonces,
Este señor, Calvino, influyó para lo que sería la formación de la Iglesia anglicana. Enrique VIII quería divorciarse, el Papa no le quería dar el divorcio, entonces ahí Enrique VIII crea la Iglesia anglicana, que es una iglesia muy sólida desde el punto de vista doctrinal, porque Enrique VIII junta una serie de teólogos y estos teólogos toman lo mejor de Calvino, lo mejor de Lutero y lo mejor del catolicismo. Entonces surge la iglesia anglicana muy sólida y después dentro de la iglesia anglicana van a surgir los puritanos, ¿sí? Y esta gente va a ser fundamental en el acercamiento entre el cristianismo e Israel. A ver, si bien a través de Enrique VIII se oficializa la creación de la Iglesia anglicana, tiene antecedentes de larga data que remontan al año 672 después de Cristo. Porque uno dice, bueno, la Iglesia anglicana es el capricho de Enrique VIII. Enrique VIII se quiso divorciar, el Papa no le dio el divorcio y el tipo crea la Iglesia anglicana para tener una iglesia a su gusto. No, no es tan así, porque esto sucede en el 1534. Pero los comienzos, la antesala de la iglesia anglicana la podemos observar prácticamente 1000 años antes, en el 672 después de Cristo. Ya hay toda una antesala que va preparando el camino, va preparando el campo para que cuando sucede esto con Enrique VIII surja definitivamente en forma legal, digamos, la iglesia anglicana. En aquel momento, en el 672, 900 años antes de la creación oficial de la Iglesia anglicana, los obispos ingleses actuaron como un cuerpo bajo la dirección del obispo de Canterbury. Es decir, los obispos ingleses, que eran de la Iglesia católica, la única existente en el 672, se separan y obran de manera independiente, como un cuerpo bajo la dirección del obispo de Canterbury. Ahora, la iglesia anglicana, que nace en esta solidez de lo mejor de Lutero, lo mejor de Calvino y lo mejor de la iglesia católica, a nivel doctrinal, corrido el tiempo, surgen los disidentes de la iglesia anglicana con un celo muy grande por la palabra, por volver a la raíz, y eran conocidos como los puritanos. Es decir, así como uno pudiera hablar, entre comillas, de un proceso de degeneración en la iglesia católica, eso sucede con todas las congregaciones, con todas las denominaciones, con todos los movimientos. Es decir, hay un momento de furor, de fuego, de manifestación del poder de Dios, y corridos los años es como que eso se pueda asentar y al final vos te podés quedar solamente con un esqueleto de espiritualidad, pero que está vacío de contenido. No digo que sea el caso de la Iglesia Católica, es el caso de otras denominaciones. Pero sí sucede esto muy a menudo, es algo muy típico. Entonces, cuando se crea la Iglesia Anglicana, viene con toda la fuerza de toda esa sana doctrina en la cual está fundamentada, con lo mejor de Calvino, lo mejor de Lutero, lo mejor del catolicismo. Pero corrido el tiempo, un poco como que se enfría, sin perder la validez doctrinal, que es también lo que le ha pasado a la Iglesia Católica, no pierde la médula del Evangelio, pero agregan tradiciones, agregan doctrinas de hombres, se enfría, se vuelve algo religioso, algo ritual, algo meramente litúrgico en algunos sentidos, y entonces empiezan a surgir dentro de esos movimientos, dentro de esas iglesias, gente encendida por Dios que quiere un nuevo comienzo. Sucedió en la Iglesia Católica con el mover carismático. En los años 70, en pleno siglo XX, surge el mover carismático dentro de la Iglesia Católica, que ha sido un fuego en lugares como India y África, por ejemplo. Surge dentro de la Iglesia protestante con el mover pentecostal. El mover pentecostal del siglo XX revolucionó a la Iglesia protestante y nos ha llevado hoy día a ser prácticamente el 40% de los cristianos del mundo. Si no hubiera habido mover protestante y dentro del protestantismo, mover pentecostal, y dentro del protestantismo todo lo que hubiera permanecido en el siglo XX eran los metodistas, los luteranos,
A ver, hoy día no éramos el 40% de los cristianos del mundo. La explosión pentecostal trajo millones y millones y millones de almas salvadas a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, eso que pasó con el mover pentecostal, eso que pasó con el mover carismático dentro de la Iglesia Católica o el mover pentecostal dentro de la Iglesia Protestante, sucedió dentro de la Iglesia Anglicana. En un momento cuando la Iglesia Anglicana se entró a enfriar, se entró a volver como litúrgica, religiosa, surgen los puritanos, que quieren una cosa más de fuego, más de volvamos a la raíz de la palabra, los puritanos. Y había puritanos presbiterianos, que eran los que querían quedarse dentro de la Iglesia Católica, de la Iglesia Anglicana. Decían, bueno, estamos en contra de esto y esto y esto de la Iglesia Anglicana, pero nosotros queremos cambiarla desde adentro. Como Lutero, que quería cambiar a la Iglesia Católica desde adentro. Pero aparte de los puritanos presbiterianos, aparecen también los puritanos congregacionalistas, que eran los que querían independizarse, escindirse de la Iglesia Anglicana. Así como el protestantismo se abre de la Iglesia Católica, los puritanos congregacionalistas se abren de la Iglesia Anglicana. Estos son los que empiezan a ser perseguidos por la Iglesia Anglicana en Inglaterra y son los que emigran a los Estados Unidos de Norteamérica en el Mayflower, el famoso barco que los lleva hasta Norteamérica, y son los primeros fundadores de los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos es una nación fundada por gente con un celo muy grande por la palabra de Dios. Porque estos puritanos eran los puritanos congregacionalistas que venían huyendo de la oficialidad de la Iglesia Anglicana, que no los quería en Inglaterra. Eran la gente con un celo ardiente por la palabra de Dios y que querían una iglesia nueva y querían escindirse, querían abrirse de la Iglesia Anglicana. Entonces, la creencia en el judaísmo era que el Señor iba a venir y el pueblo iba a ser reunido. Pero muchos teólogos puritanos entendieron, a la luz de Ezequiel 36 y 37 y Zacarías 12, que el suceso sería exactamente al revés. No es que el Señor va a venir como creían los judíos y entonces el pueblo de Dios, Israel, iba a ser reunido, sino que el suceso iba a ser al revés. Los judíos volverían a su tierra en incredulidad en el Mesías, incredulidad total, y luego de que estuvieran reunidos en la tierra, recién creerían en el Mesías y ahí el Mesías vendría. Cuando el Mesías venga, ya van a estar reunidos en el espacio geográfico de Israel. En la presentación de PowerPoint, si vamos de vuelta, Esteban, a la diapositiva número 6, después de Epifanio, Nestorio y Teresa de Ávila, diapositiva 6, tengo ahí a Calvino, que hablé de Calvino, el reformador suizo, y de la Iglesia Anglicana, que toma lo mejor de Calvino, de Lutero y de la Iglesia Católica para ser creada. Y si ahora vos te salteás, Esteban, hasta la diapositiva número C, vamos a encontrar ahí a estos dos pasajes claves, diapositiva 12, para que a la gente le quede, sería importante visualizarlos, y mientras los tenemos en pantalla, excelente, Esteban, Ezequiel, capítulos 36 y 37 y Zacarías 12. Yo voy a leer estos pasajes. Ezequiel 36, 24 al 28 dice: Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, a los judíos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero todo esto es después que os tomaré de las naciones. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y Ezequiel 37 dice, de los versículos 1 al 5, la mano de Adonai, la mano del Señor, vino sobre mí,
Y me llevó en el espíritu de Adonai y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, mi Señor, tú lo sabes. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Ezequiel 37, 1 al 5. Pero vemos que el valle de huesos secos es, la gente ya está reunida en el espacio físico, pero está muerta espiritualmente, hasta que Dios les da vida. Y Zacarías 12, versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Podés volver a mí, Esteban? Zacarías 12, entonces, mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué voy con todo esto? Que hay un proceso en la historia en el cual los cristianos que se van acercando al Antiguo Testamento y al pueblo judío empiezan a entender la ligadura que hay entre el pueblo judío y el retorno de Jesucristo. Y cómo era necesario que primero los judíos volvieran a Israel en incredulidad para entonces permitir que se manifieste el Mesías. Entonces, históricamente y en manera especial a través de los protestantes, el protestantismo tuvo mucho que ver, tuvo mucha influencia en que los judíos volvieran a su tierra y en que se volviera a formar el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, que se formó en 1948, a declaración de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Por supuesto que esto iba a suceder con o sin el apoyo del mover protestante, porque Dios lo tenía en sus planes y estaba en la profecía. Pero el Señor usa a los seres humanos. Y el Señor usó a la bendita iglesia protestante, que por eso seguimos creciendo como leche hervida, y yo no sé si en un momento no vamos a ser más en porcentaje que los católicos en el mundo, y vamos a ser el ala más grande del cristianismo en el planeta Tierra, porque nosotros tenemos un celo y un fuego por la palabra de Dios, que Dios nos está respaldando. No a toda la iglesia protestante, porque hay sectores de la iglesia protestante que les pasa lo que le pasó a la iglesia anglicana. Empiezan a quedarse dormidos, empiezan a ser como grandes edificios con mucha historia, pero que están vacíos por dentro, vacíos de gente literalmente, pero además espiritualmente se empiezan a secar. Y así como dentro de la iglesia anglicana, así como dentro de la iglesia católica surge un monje como Lutero, y así como dentro de la iglesia anglicana surgen los puritanos congregacionalistas que se van para Estados Unidos, y así como dentro de la iglesia protestante de comienzo del siglo XX, media dormida, surge el mover pentecostal, así también esto siempre sigue. Hoy día hay dentro del mover protestante iglesias que se quedaron con el título y con el nombre, como los metodistas o como los luteranos, pero hay iglesias que están encendidas y que son las que se llevan todo puesto. Y son las que tienen al pueblo, son las iglesias donde se manifiesta el Espíritu Santo en manera muy rica y son las que vienen con la cola de gente atrás, el mover, el río de Dios. Y para mí, lo que fue el mover pentecostal en el siglo XX es lo que es el mover apostólico en el siglo XXI. El mover apostólico dentro de las iglesias protestantes. Los que creen en el famoso ministerio quíntuple, que hay apóstoles, no solamente pastores, maestros, evangelistas y profetas, sino apóstoles. Y el mover apostólico y profético es muy fuerte hoy día dentro de la iglesia protestante y es lo que mueve la cosa, trae el aire, trae el crecimiento, cantidad de gente, muy importante. Pero esto, digo, ha sido así a lo largo de la historia. Entonces, voy a mencionar una lista de puritanos hebraístas que han amado al pueblo de Israel. Y podés ir, Esteban, a la diapositiva número 13. Hay 4 puritanos hebraístas que voy a mencionar, con los años de nacimiento, para que ustedes vayan viendo la línea de tiempo
¿Y cómo viene esto del mover judío mesiánico? Thomas Bryman, Samuel Rutherford, Oliver Cromwell, Joseph Butler. Y voy a decir quiénes fueron estos señores. El primero, Thomas Bryman, considerado el padre de la doctrina de la restauración de los judíos. Samuel Rutherford, puritano escocés, que en su obra Lex Rex, en latín, o La ley es rey, habla de cómo los judíos iban a abrazar al Mesías. Estamos hablando del año 1600. Está con signo de interrogación porque no está segura la fecha de su nacimiento. Sí la fecha de su muerte, 1661, pero no la fecha de su nacimiento. Oliver Cromwell, líder político y militar que enseñó que los judíos serían reunidos en su tierra, aunque estuvieran en el fondo del mar, hacia el año 1600. El obispo Joseph, 1692, también predijo el regreso del pueblo judío a su tierra y posterior conversión a Yeshua. Esto sería a futuro el caldo de cultivo, no solo para incentivar la necesidad de llevar el evangelio, la buena nueva, a los judíos, sino para apoyar económicamente el retorno de los judíos a su tierra, y ya a partir de los inicios del siglo XX, y en manera especial una vez creado el Estado moderno de Israel en 1948. Miren qué importante, ¿no? Cómo se va desarrollando la línea de tiempo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la número 14, tenemos a los pietistas y morados, de donde van a surgir los metodistas. Tenemos a Jacob Spener en 1635 y a Nicholas Zinzendorf en 1700. Que ellos son los que van a influenciar, Nicholas Zinzendorf, de manera especial, al famoso John Wesley. John Wesley en 1703, que es el padre de la iglesia metodista. Y mientras vos, Esteban, mantenés ahí esta diapositiva, les voy a leer un poquito sobre estas personas, para que ustedes vean. Influenciados por la lectura de los puritanos, un grupo de luteranos alemanes, conocidos como pietistas, liderados por Jacob Spener, adquirieron amor por el pueblo judío y las misiones hacia el pueblo judío. Ahí están los pietistas. Y luego, Nicholas Zinzendorf, estudiante de Spener, es decir, que Nicholas Zinzendorf fue un discípulo del pietista Spener. Y este Zinzendorf crea una comunidad que sigue los pilares de su maestro. Era un hombre adinerado, Nicholas Zinzendorf, da asilo a disidentes religiosos de Moravia y Bohemia, regiones de lo que hoy día es la República Checa. Surgirá la iglesia morava a través de Zinzendorf, cuyos adherentes plantan la primera iglesia judeo-mesiánica en Ámsterdam, Holanda, en 1740. Miren de qué año les estoy hablando, mover judeo-mesiánico. Primera iglesia judeo-mesiánica en Ámsterdam, Holanda, en 1740. Los moravos alcanzarán con su prédica a John Wesley, el padre de la iglesia metodista, y entonces vemos cómo el entramado del tejido protestante va volviendo a tender ese puente a lo largo de la historia entre el cristianismo o mesianismo y judaísmo. En el siglo XIX, los pietistas luteranos de Alemania, que además ya se habían propagado a Escandinavia e Inglaterra, se unieron a los anglicanos para comenzar un movimiento práctico a fin de que el pueblo judío fuera restaurado a su tierra. ¿Podés volver a mí, Esteban? Vuelvo a decir esto. Siglo XIX, ya llegamos al siglo XIX, año 1900. Los pietistas luteranos de Alemania, la iglesia luterana, y salen los pietistas de la iglesia luterana, gente encendida, ahí. Por eso lo importante no es el nombre de la denominación, lo importante es el fuego sagrado del Espíritu Santo, porque la iglesia es viva, es un cuerpo vivo, y el Señor habla, y siempre es así, y vuelven a surgir nuevos moveres, que nadie se la crea, porque el Señor es el que está vivo, y el que se mueve a través de la iglesia. Entonces los pietistas luteranos de Alemania, que ya se habían propagado a Escandinavia, y el amor que tienen en Suecia, Noruega y Finlandia, los países escandinavos, por los judíos, es indescriptible.
Las iglesias escandinavas aman al pueblo judío de una manera tremenda. Y hay una ligación, un ligamento, yo invento palabras, igual, no sé si existe, ligación no ha de existir. Hay una unión entre un acercamiento, un amor por Israel muy grande de las iglesias escandinavas hacia Israel. Bueno, ellos fueron fundados, las iglesias protestantes escandinavas, por los, en parte, ¿no?, por los luteranos pietistas, que era ese mover luterano en fuego salido de Alemania. Entonces, estos luteranos pietistas se unieron a los anglicanos para comenzar un movimiento práctico a fin de que el pueblo judío fuera restaurado a su tierra, porque a todo esto en Inglaterra seguía existiendo la iglesia anglicana oficial, y esa iglesia anglicana, que es la que da a luz a políticos, a primeros ministros, porque es la iglesia dominante en Inglaterra, y muchos, los médicos, los misioneros, los políticos, los primeros ministros, los arquitectos, los profesores de facultad, la mayoría eran anglicanos de profesión de fe. Entonces, si un político que era anglicano de profesión de fe llega al Parlamento inglés, evidentemente sus leyes, las leyes que él promulgue, van a estar teñidas de la creencia religiosa de este político. Por eso yo también aplaudo que hoy día haya políticos cristianos en los parlamentos, porque nosotros tenemos que estar en la política. Los cristianos tienen que estar en la política partidaria, no para que la iglesia se case con la política partidaria, no, ese no es el camino. Pero me parece muy importante que tengamos gente que nos represente con los preceptos que nosotros los cristianos tenemos y que defiendan las leyes que nosotros queremos defender, porque de esa manera somos luz en el planeta Tierra, alumbrando mediante la promulgación de leyes en los parlamentos. Y así sucedió que los puritanos, perdón porque me perdí en los apuntes, me fanatizo y me pierdo en los apuntes. Es decir, que los puritanos y los luteranos pietistas, minorías escindidas de la iglesia anglicana y la luterana, fueron quienes tuvieron esta visión. No tan así la oficialidad del anglicismo y el luteranismo, que creían en la teología del reemplazo y no creían en la restauración de los judíos a su tierra, pero la iglesia anglicana siguió existiendo y estos grupos que fueron saliendo de ella y que muchas veces estaban ahí integrados también con ellos, toda esta gente que llega al poder en la política inglesa fueron los que tuvieron la visión de que tenía que haber la necesidad de comenzar un movimiento práctico a fin de que el pueblo judío fuera restaurado a su tierra. Y ahí, por eso de eso viene enrabado la refundación del Estado moderno de Israel. Vamos rápidamente, Esteban, a la siguiente diapositiva, la número 15, diapositiva número 15, para que ustedes vean qué está pasando en Estados Unidos, a la par de que todo esto sucede en Europa, en el viejo continente. Las universidades de Harvard, Yale, Brown y Columbia en New York están dirigidas por decanos, por presidentes de universidades como William Bradford, William Brewster, Henry Dunster, Charles Chauncey, Ezra Stiles y James Manning. Toda esta lista de gente, decanos de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Yale, de la Universidad de Brown y de Columbia, todos fueron hebraístas. Y mientras vos, Esteban, mantenés ahí la diapositiva, voy a ver si les leo acá el párrafo. En Estados Unidos de Norteamérica, colonizado inicialmente por los puritanos que huían de la iglesia anglicana, hubo una plétora de predicadores y gobernadores puritanos hebraístas. Y está toda esta lista que tienen acá en la diapositiva. William Bradford y William Brewster, Henry Dunster y Charles Chauncey, primer y segundo presidente de la Universidad de Harvard, primer y segundos presidentes de la Universidad de Harvard, que incluyeron el hebreo como materia y la lectura diaria de la palabra de Dios en hebreo en la cátedra de la Universidad de Harvard.
Ezra Stiles, presidente de la Universidad de Yale. James Manning, presidente de la Universidad de Brown. O Samuel Johnson, presidente de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. No hablamos de gente común, eran cristianos ilustres e influyentes, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en Inglaterra, y estas personas se posicionan en el gobierno, en el parlamento, y sus decisiones afectarán el curso de la historia de Israel. Es una secuencia ininterrumpida de nombres de cristianos protestantes, prominentes e influyentes que buscaron la comunión con Israel. De la línea puritana y luterana pietista surgirán las denominaciones evangélicas, que hoy componen el ala fundamentalista de la Iglesia protestante a nivel mundial, bautistas y pentecostales, por ejemplo, y estas denominaciones jamás persiguieron a los judíos, todo lo contrario, han sido históricamente defensoras del pueblo judío. El expresidente Netanyahu reconoció hace unos años a los evangélicos como amigos de Israel y casi los únicos en el mundo. Y si vamos a la siguiente diapositiva, la número 16, tenemos una lista de cristianos sionistas. Y antes de decir esto digo, pensando en esas universidades, ¿no? Lo que es hoy día a nivel mundial la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, pero yo les tendría que decir, señores, hoy son lo que son por los padres fundadores de estas universidades, cristianos, piadosos, hombres y gente de fe. No se olviden de quienes la fundaron. No se crean que llegaron a tener el nombre que hoy tienen en el planeta Tierra de balde. Lo mismo las universidades de Cambridge y Oxford en Inglaterra. Las universidades más grandes del planeta Tierra, todas tienen una raíz cristiana. La influencia del cristianismo como iglesia en el planeta Tierra, en el aspecto positivo, es tremendo, tremendo. Y hoy se nos quieren borrar del mapa. Se nos quiere borrar del mapa y hasta ni siquiera Navidad quieren que digamos en Europa. Pero no se olviden, señores, de dónde venimos. No se olviden. Y vamos acá a esta lista de cristianos sionistas. Porque más allá de los intereses políticos y económicos que pueden haber originado el sionismo y despojados de todo tinte político partidario, hay factores religiosos y espirituales que nos trascienden. Los cristianos sionistas han sido un instrumento para el cumplimiento de la profecía, como Anthony Ashley Cooper, el del primero de la diapositiva, acaudalado cristiano sionista británico de mucha influencia que creyó en la restauración de los judíos a la Tierra Santa. El rabino Michael Solomon Alexander fue rabino judío mesiánico líder de la congregación que los anglicanos plantaron en Israel, a iniciativa de los gobiernos británico y prusiano, idea impulsada por cristianos sionistas. Esta iglesia aún existe y hoy día un grupo judeo mesiánico allí se reúne los sábados por la mañana en Tierra Santa, en Israel. Arthur Balfour, el primer ministro de Asuntos Exteriores británico, criado en una familia cristiana sionista, era de la idea del mandato británico sobre Palestina, de modo que llegara a ser la tierra de los judíos. El mandato británico sobre Palestina quiere decir el mandato británico sobre Israel, porque a la tierra de Israel se la llama Palestina desde tiempos del Imperio Romano, pero no es Palestina, es Israel. El general Edmund Allenby, que logra el control de Tierra Santa para Inglaterra, también fue un cristiano sionista. Un general del ejército que logra el control de Tierra Santa para Inglaterra, quitándola del poder de los musulmanes, de los otomanos. El mayor Ord Wingate, quien levantó al ejército israelí. Hoy el centro de entrenamiento más grande en Israel lleva su nombre. Otro sionista cristiano que se quitaba su uniforme, este mayor del ejército, y se sentaba en un rincón a leer la Biblia y estudiaba las profecías acerca del pueblo judío. Hay un llamado de Dios sobre muchas personas. Este es el obrar del Espíritu Santo y esto es lo que hace grande a la iglesia y a la historia de la iglesia. Hay un mover que nos trasciende a nosotros los simples seres humanos,
que somos prácticamente como piezas de ajedrez, al tiempo que somos muy importantes y somos decisivos, pero hay un mover que nos trasciende, somos fundamentales, cada ser humano, en la semilla que plantamos y el mensaje que le dejamos legado a la humanidad, pero hay algo que nos trasciende también a nosotros, y es el poder del Espíritu Santo. Y podés venir a mí, Esteban, y ya estamos terminando. Sé que empezamos tarde igual, quizás estoy pasado un par de minutos, pero quiero terminar porque si no, no me da para hacer otra clase con esto, prefiero rápido y terminar. A partir de los siglos XVIII y XIX encontramos judíos creyentes en Jesús, incluso rabinos, que buscan reconciliar la fe en Jesús con su herencia judía. En Londres, Inglaterra, tenemos a Ben Abraham y la primera congregación hebreo-cristiana con 41 miembros. En Europa Oriental destaca el húngaro Ignaz Liechtenstein, autor de lo que se considera literatura mesiánica clásica. 1824-1908 vivió este señor, Ignaz Liechtenstein. El judaísmo mesiánico en Estados Unidos, en tanto, fue un movimiento en gran parte judeocristiano, cuyos orígenes pueden ser remontados a las misiones hebreas cristianas con los judíos durante los siglos XIX y XX. Misiones hebreas cristianas con los judíos. En 1866 se crea la Alianza Hebreo-Cristiana de Gran Bretaña. En 1915 la Alianza Hebreo-Cristiana Americana. Martin Chernoff, presidente de la misma, entre 1971 y 75, le cambia el nombre a Alianza Judía Mesiánica de América. No es solo un cambio semántico, representó una evolución en los procesos de pensamiento de la perspectiva religiosa y filosófica hacia una expresión más ferviente de la identidad judía. En 1925 se crea la Alianza Hebreo-Cristiana Internacional, o Alianza Internacional Mesiánica Judía. Hoy en día existen grandes organizaciones judías mesiánicas que representan la mayoría de las sinagogas y congregaciones mesiánicas a nivel mundial, como la Unión de Congregaciones Judíos Mesiánicas, UMJC, por sus siglas en inglés, la Alianza Internacional de Judíos Mesiánicos, IMJA, por sus siglas en inglés, la Federación Internacional de Judíos Mesiánicos, IFMJ, por sus siglas en inglés. JAMI, en tanto, Junta Americana de Misiones a Israel, fue fundada por el rabino húngaro Leopold Kohn. En 1862 nació y vivió hasta 1937, quien se cuestionó acerca de la venida del Mesías y a partir de la lectura del Talmud se convenció de que el Mesías había de haber venido ya. Viajó a Estados Unidos y aceptó a Jesús como el Mesías de Israel luego de la lectura del Nuevo Testamento en hebreo. Un rabino húngaro que leyendo el Nuevo Testamento en hebreo se convierte al Evangelio, se convierte a nuestro Señor. Leopold Kohn. Y en 1894, en un galpón de Brooklyn, inició su ministerio, que superaba 1000 judíos que habían aceptado a Jesús como su Mesías para el año 1937. En el espacio de 40 años, este señor tiene una congregación que llega a tener 1000 judíos que comienzan a abrazar a Jesús como el Mesías. Cuando Kohn falleció, su hijo y luego Daniel Fuchs, F-U-C-H-S, Daniel Fuchs, otro hombre, expanden la obra en países con importante presencia de judíos como Argentina, Canadá, Francia, Grecia e Israel. Todo esto estamos hablando de JAMI, Junta Americana de Misiones de Israel. Roberto Paso fue el presidente de JAMI en 1982. Roberto Paso en la Argentina formó a renombrados pastores del Río de la Plata con ministerios prósperos como Jorge Márquez, líder en la Iglesia Misión Vida en Uruguay hace más de 30 años y de quien yo fui parte. Yo fui parte de la congregación de Jorge Márquez muchos años, lo amo con todo mi corazón. Y Jorge Goldstein, de quien también yo fui parte de su congregación. Jorge Goldstein es un líder en la Argentina del movimiento Betel, una congregación judío-mesiánica, y en un momento estuvieron en Uruguay y ahí yo me integré bajo la égida de Jorge Goldstein. Así que yo estuve bajo la égida de Jorge Goldstein y de Jorge Márquez, ambos
formados o influenciados por Roberto Paso, y Roberto Paso fue el presidente de Jami, que Jami fue fundada por este rabino húngaro, Leopold Kohn, que es un judío que se convierte al Evangelio a través de la lectura de la palabra en hebreo. Y Roberto Paso, el de la Argentina, era un judío que le predican a los 9 años de Jesús y se convierte al Evangelio de niño. En la década del 60 y de 70, el término judaísmo mesiánico encontró aceptación masiva en la comunidad judeocristiana y hubo un cambio en la visión, pues el foco ya no solo era promover el compromiso con la identidad y prácticas judías entre los seguidores judíos de Jesús, sino que además se volvió una expresión cultural del cristianismo focalizada en la evangelización de los judíos. Y termino con la diapositiva 18, Esteban. Aparece ahí la expresión hebrea Tikkun Olam. Fuimos muy rápido, obviamente, pero tenía que tratar de que el estudio entrara en esta horita. Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. Este es el gran fin del mover judeo-mesiánico. Tikkun Olam, reparar el mundo. Y podés volver a mí, Esteban, y con esto termino. ¿Por qué reparar el mundo? Porque se cree que en el milenio, cuando el Señor Jesús vuelva a reinar sobre el planeta Tierra, hay una restauración de todas las cosas. Y esa restauración incluye la unión de la Iglesia con el pueblo judío. Y los judíos como nación abriendo sus ojos y reconociendo en Yeshua, en Jesús, al Mesías. Miren qué gloriosa manera de terminar estos 9 meses de este año al aire en La Raíz. Gracias, Señor, por este estudio de hoy. Gracias, Esteban, por estar siempre ahí al firme en los controles. Te quiero mucho, te bendigo y bueno, vamos arriba. Nos vemos la semana que viene en el 2022 con más de Jesús.